Qué gusto, buenos días para todos los que estamos conectados. Un abrazote, todo mi cariño para cada uno. Agradecidos con Dios por esa obediencia de estar el día de reposo, el día que le corresponde al Señor, en su presencia y disfrutar del banquete que tiene para nosotros. Así que bienvenidos, y también para los que se van a ir conectando después y van a escucharlo en la grabación. Vamos a orar, amados, ¿qué les parece? Porque vamos a continuar lo que empezamos hace 8 días, la plática con el apóstol Pablo. Pero esta vez, platicando con él, me dice: ok, Ricardo, voy a seguir platicando contigo, te voy a seguir dando consejos, porque la intención de tu corazón, como me lo dices, quieres crecer espiritualmente, quieres ser lleno, quieres que haya cambios, quieres que haya transformaciones en tu vida para este año, porque la promesa de Dios así es, que nos los va a dar este año, pero vamos a ir aprendiendo cómo crecer espiritualmente. Entonces voy a seguir platicando contigo, pero también quiero platicar con una sola persona, una de la iglesia, solo uno, y el resto que estén ahí sentaditos y que lo escuchen nada más. Entonces esta plática de esta mañana va a ser para el pastor y para una sola persona, y por lo tanto ponte cómodo y escucha nada más la palabra en el nombre de Jesús. Amado Padre, tu mañana, lo que te corresponde, lo que es para ti, Señor, venimos con gozo a abrir el corazón, a abrir la mente, a abrir, Señor, todo nuestro ser, dispuestos a escuchar todo lo que tienes para nosotros. Y gracias, mi Rey, porque en ti siempre hay edificación, en ti hay crecimiento, en ti hay cambios, y son mis propósitos como tu siervo, como tu hijo, como el que te sigue, Señor, que así sea. Pongo este mensaje en tus manos. Espíritu Santo, hazlo tú, háblanos tú, y esta mañana por todas las recomendaciones que nos va a dar lo que dejó como legado el apóstol Pablo. Lo ponemos, Señor, en este momento, con ese criterio, con esa apertura de que yo voy a recibir, propongo en mi corazón recibir cada palabra que tiene para mí, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Prepárate a ese uno, solamente uno, o puede ser una. Por lo tanto, yo, en forma personal, ya estoy preparado. Y el apóstol Pablo nos dice a esa persona y a mí que si realmente, porque aquí en México decimos llamarada de petate, cuando nos entusiasmamos, nos emocionamos y decimos: sí quiero hacerlo, sí quiero cambiar, sí quiero recibir esa promesa, lo siento en mi corazón, y al día siguiente nos olvidamos del asunto. Entonces el apóstol Pablo dice: sí está bien, Ricardo, sí está bien. También la persona que va a escuchar, que tengan esa intención en su corazón. Pero ¿estás seguro, Ricardo? ¿Estás seguro que lo deseas? Porque es una situación que cuando viene a tu vida, y esa promesa que el Señor ha estado dando el fin de año para este ciclo, de esos cambios, de ese crecimiento espiritual, ¿estás seguro que lo quieres? No nada más va a ser esa parte de la emoción y al rato ya lo dejas, porque tiene que ser de todos los días de tu vida durante todo este periodo. Así que, Ricardo, te hago la pregunta y se lo hago también a esa persona en la cual también le quiero aconsejar en esta mañana. Y yo le contesto: claro que sí, Pablo, claro que sí. El Señor me ha dado tanto a través de estos años. He recibido tantas mieles del Señor, tanto favor, tanto amor, que si ahora me está prometiendo que me va a hacer crecer más espiritualmente, claro que lo quiero, por supuesto que lo quiero. Y la persona que está escuchando tal vez estará contestando lo mismo: claro que estoy segura, si es mujer, que lo quiero hacer. Y Pablo, una vez más, a manera de introducción, me dice, ¿no? Mira, Ricardo, te quiero recordar
lo que platicamos hace 8 días, acerca de la problemática, de la tremenda esencia que hay en el ser humano, que es muy, muy complicado. Y yo te decía, Ricardo, hace 8 días, que se lo plasmé a los romanos, escribiéndole una carta a los romanos, platicándoles lo que realmente me estaba pasando como ser humano y también como apóstol. Y habíamos leído hace 8 días, dice, porque Pablo diciéndole a los romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué lucha, Ricardo? ¿Qué lucha? ¿Qué batalla? Reconozco que la palabra de Dios, reconozco que los estatutos de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, es tremendamente buena espiritualmente hablando. Mas yo tengo ese problema, y el problema serio, que no me permitía crecer espiritualmente. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, estructura. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no hacerlo. Y termina, ¿no?, diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces está reconociendo, y eso me encanta porque lo está hablando un apóstol, está determinando realmente delante de Dios y delante de los hombres lo que le estaba pasando, ¿no? No se hacía el muy espiritual, el que yo soy muy santo, el que yo soy el apóstol, el que soy muy ungido, y por lo tanto callo lo que tenga que callar. Me gusta cómo lo suelta. Y él continúa. Y Ricardo también, yo me he encontrado, por eso que el legado que él ha dejado, imagínate, amado, son 13 cartas que el apóstol Pablo ha plasmado, y en cada una habla mucho sobre la estructura del ser humano. Y yo tomo, o sea, son cartas increíblemente fabulosas para ayuda de cambios. Y hoy nos está ayudando el apóstol Pablo, hoy nos está ministrando, y yo lo recibo. Yo no sé si aquella persona en la cual el apóstol dice también le quiero hablar, también lo esté recibiendo. Solamente una persona, solamente uno. Y continúa diciendo, ¿no?, acerca de este problema de la carne. Filipenses capítulo 3, verso 4. Fíjate lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, el apóstol dice, yo más, reconociendo. Eso está increíble, ¿no? Gloria a Dios. Si alguno de ustedes está pasando igual por esos problemas de la carne, de estructura humana, de estructura almática, y ustedes han estado confiando en eso, y si alguno piensa que tiene que confiar en eso, el apóstol dice, yo más. Entonces, te estaba yo diciendo, Ricardo, me está hablando el apóstol Pablo de hace 8 días, acerca de todo lo que empecé a aprender, obviamente influenciado por el poder del Espíritu Santo. Y de ahí, de tanta estructura que yo he recibido por mi propia vida, empiezo a plasmar. Y aquí le hablo a los corintios, y aquí le pongo a los corintios. 1 Corintios 10:23, lo vimos hace 8 días. Todo me es lícito, ¿no?, en este problema carnal, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y da una tremenda explicación, lo pueden ver en el video. Y acerca de esto que está hablando Pablo, prácticamente nos está comentando de que qué tremendo para él fue las palabras que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dice
Dicen las escrituras que si todo lo que Jesús habló se hubiera podido escribir, no, hombre, hubiera sido fabuloso, pero no se llenarían todas las librerías del mundo de todo lo que el Señor enseñó. Así que de lo que está escrito, no sé, pues yo me atrevo a decir que tal vez sea nada más el 5% de lo que el Señor enseñó. Pero el resto, que fue increíblemente grandísimo, el Señor hoy en día lo está dando por revelación, por revelación. Así que estamos atentos a ese crecimiento espiritual, a ese deseo profundo en el corazón de esos cambios, porque es la manera como acercándonos mucho al Señor, caminando muy ligado a Él, vamos a aprender a recibir revelación. ¿Cuántos quieren eso? De los que están sentados, nada más deséenlos, porque hoy Pablo le está hablando a una sola persona, a una y a tu pastor. Así que nuestro Señor Jesucristo dice algo interesante, ¿no? En Mateo capítulo 7, verso 20, dice, así que por sus frutos los conoceréis. El Señor diciéndole, por sus frutos los conoceréis. No está diciendo por lo bonito que hablan, por los bonitos que son, por la demostración o el maquillaje que se mueven para agradar a los demás. Bien interesante que lo toma Pablo, dice, qué tremendo lo que el Señor dice, que por sus frutos los conoceréis. Y el Señor está captando, y obviamente a través de Pablo nos ilustra, acerca de los deseos de nuestro corazón. Estamos plasmados en este momento de la cantidad de deseos que pueda tener mi corazón. Hoy el turno es de quiero crecer tremendamente espiritualmente. Y Pablo me está diciendo, ojalá esté escuchando esa persona, ojalá lo esté escuchando. Y le plasma a Filipenses 2, en el verso 13, a partir del verso 13. Porque Dios, escucha eso, tengo el deseo en mi corazón, y mira nada más a través de Pablo lo que nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Creo que lo voy a volver a repetir. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la voluntad de Dios, poner en nosotros el querer como el hacer. Ha puesto en mí el querer crecer espiritualmente, lo ha puesto en mí y lo deseo de verdad, con todo mi corazón lo deseo. Este año quiero cambiar tremendamente espiritualmente, crecer tremendamente en el Señor. Y otra vez Pablo me dice, Ricardo, ojalá te esté escuchando esa persona, ojalá te esté escuchando. Entonces, el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí empieza una preparación acerca de la salida que debemos tener, el consejo de lo que tenemos que renunciar a los deseos de la carne. Pablo nos los está ilustrando, Pablo, un experto en eso, tremendo lo que vivió en la carne. Y dice, y hacer todo, háganlo todo, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, o sea, humildes, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y está hablando claro Pablo aquí, nos está diciendo a estas dos personas, a ti, a esa única persona y a mí, en el sentido de cómo este mundo perverso, este mundo de generación maligna, nos ha llevado a esa esencia, a raizar el asunto carnal. Ese asunto almático, experiencia de vida de todos los días, que nos ha hecho muy carnales a esa persona que está escuchando y a mí. Entonces, todo eso provocación de una generación perversa, maligna, y el Señor dice, en ese cambio, en ese crecimiento que vas a tener, Ricardo, y esta persona, van a resplandecer
como luminares en el mundo. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Que seremos la luz del mundo y seremos la sal del mundo, en el nombre de Jesús, la sal de la tierra. La persona que está escuchando, otra vez Pablo me está diciendo, a ver, pregúntale si te está escuchando, pregúntale si te está entendiendo a esa persona, porque yo quiero entenderlo perfectamente. Gloria a Dios. Entonces, Pablo nos dice, ¿no? En realidad quieres hacerlo, Ricardo. En realidad estás plasmando bien en tu interior lo que estás recibiendo, porque la condición de un crecimiento espiritual, se lo dije a los Gálatas. En el capítulo 1, verso 10, les dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tremendo lo que nos está plasmando en este momento el apóstol Pablo. Te lo agradezco, apóstol. Muchísimas gracias. También te lo agradece la persona que está escuchando. Porque en la carne, ¿qué hacemos? Dices, ¿qué estás haciendo, Ricardo? ¿Quieres crecer, no? ¿Qué estás haciendo? ¿Buscando el favor de los hombres o quieres buscar el favor de Dios? ¿O tratas siempre por la carne que está en ti agradar a los hombres? Pero si todavía agradaras a los hombres, entonces no serías siervo de Cristo. El que tiene la intención de ese cambio, ¿no? Al decir siervo de Cristo, aquel que está atento, como humilde, como sencillo, a escuchar los preceptos del Señor para esos cambios. Ese es un siervo. Entonces, si tú estás buscando, me dice Ricardo y la persona que está escuchando, quieren seguir agradando a los hombres, hacer las cosas para el favor de los hombres o el de Dios, o el de Dios. Entonces, si todavía quieres continuar agradando a los hombres, entonces no eres siervo de Cristo. No escuchas. No estás escuchando realmente la voz de Cristo para tu vida. Y termina diciendo que todo lo que hagas, hacerlo de todo corazón. Hazlo con todo el corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto nos dice Pablo, que se los escribió a los Colosenses en el capítulo 3, verso 23. Una vez más, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Gloria a Dios. Entonces, amados, qué tremendo error por falta de conocimiento de que yo quiero ser siervo de Cristo. Yo quiero servirle al Señor. Yo como cristiano, yo pretendo y digo que ya estoy listo espiritualmente para servirle al Señor. Pero en realidad, en el trasfondo carnal, en lo más arraizado de mi alma, digo yo quiero servirle al Señor, pero en realidad quiero buscar mi propia fama. Quiero servirle al Señor como protagonista, para salir en la pantalla, para salir en la foto, ¿no? Y esa es la manera como lo justificamos, pero eso es lo que pasa realmente en el interior. Eso es lo que pasa. Y Cristo nada más te tomo como pantallita, ¿no? Para desarrollar mis propios deseos. Entonces, dice, si quieres agradar a los hombres y no a Dios, es un tremendo error, Ricardo, y la persona que me está escuchando.
Porque, vuelvo a repetirlo, se lo dice en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos y con vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Si yo trato de captar eso, y la persona a la que le está hablando Pablo en esta mañana, esta es la esencia de un crecimiento espiritual. Esto es lo que tiene que estar marcado en mi interior, en mi corazón, realmente para emprender mi crecimiento espiritual. Saber que en la cruz, con su muerte, el Señor pagó un alto precio por mí y por esa muerte Él he sido comprado con un alto precio. Y ahora que tengo que entender en un crecimiento espiritual, que todo lo que haga tiene que glorificar a Dios con mi cuerpo y con mi espíritu, los cuales son de Dios. Nos estamos ubicando, la persona que Pablo le está hablando, nos estamos ubicando y yo. Te estoy hablando a ti nada más. El resto, por favor, siga escuchando. Quédense ahí sentaditos, sigan escuchando. ¿Estás listo, Ricardo? ¿Estás listo para entender lo que significa un cambio para tu crecimiento espiritual? Mira qué interesante, una vez más, lo que le escribí a los romanos. En Romanos capítulo 8. ¿Ve entendiendo esto, Ricardo y la persona? Entiendan esto. Fíjate lo que les plasmó. Ahora pues, eso me encanta, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¡Wow, Señor! ¡Qué bonita promesa! ¡Qué bonito esto que plasmaste! ¡Aleluya! Que ninguna, yo digo que camino en Cristo, espiritualmente estoy en Cristo, soy seguidor de Cristo, soy amigo de Cristo, camino con Cristo. Y entonces aquí la palabra me está diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí nos plasma Pablo el condicionante, para que no haya condenación. ¿Qué condicionante aquí mismo? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, escuchen eso, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Me bajaste 5 rayitas de golpe. Menos mal, el resto nada más está escuchando. Esta palabra no es para ellos. Entonces nos bajaron, ¿no? Tú, la persona que estás escuchando, la única, y yo, nos bajan las rayitas, pero rapidito, ¿no? Con el condicionante. Sí, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y continúa diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acuérdense que está hablando Pablo, nos está ilustrando aquí en este momento esa persona a mí. Ricardo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Qué bonito va a ser el momento que esa persona que está escuchando y yo digamos a lo que en algún momento andamos en la carne, pero ahora estamos andando en el Espíritu. Y continúa diciendo, Ricardo, y esa persona, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Se dan cuenta cómo es un abismo? ¿Cómo es determinante que no se llevan entre sí? ¿Cómo es el agua y el aceite? Pero los dos están aquí dentro, los dos, la carne y el Espíritu. Y termina diciendo, porque el ocuparse de la carne
es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque Ricardo, y la persona que escucha, el ocuparse de la carne es muerte. La paga del pecado es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Eso quiero para este año, Pablo. Eso quiero. Vida y paz en ese crecimiento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y te cuento, amado, cómo Pablo, dentro de este complejo, esta situación tan difícil entre la carne y el espíritu, que él la sufrió en grado superlativo, nos las empieza a explicar, en que en su momento para él fue un tremendo problema, ahora nos las explica de una manera práctica, muy práctica, porque si analizamos, así es la palabra de Dios. El Señor es de una naturaleza muy práctica, muy práctica. Si lo vas a hacer, Ricardo, hazlo. Hazlo de una manera práctica, hombre, definitiva, decidida. Y entonces, yo digo, espiritualmente conozco al Señor. Y todo lo mencionamos, todos. Se escucha eso en la iglesia a nivel mundial de una manera muy sencilla. Yo soy de Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Espiritualmente soy de Cristo. Y eso lo escuchamos de una manera totalmente normal. Entonces, quiero explicarte, Ricardo, y a la persona, acerca de esta situación que es bien interesante y que te va a ayudar mucho para ese crecimiento espiritual que tienes. Y quiero que te acuerdes, la característica del apóstol Pedro, ¿no?, cuando negó al Señor. El Señor le dice: Pedro, te conozco en la carnota que estás. Tremendo mover de tu carne. Me vas a negar 3 veces. No, Señor, ese es el espiritual, ¿no? Ese es aquel que dice que es espiritual, aquel que habla por emoción, aquel que habla nada más, él dice que soy y no lo soy. Por eso el Señor dice: por sus hechos lo conoceréis. Por sus hechos lo conoceréis. Entonces aquí Pedro, ¿no? Pedro, me vas a negar 3 veces. No, Señor, ¿cómo crees? No, Señor, te amo. Aunque me metan a la cárcel, aunque me castiguen, aunque me maten, yo nunca te negaré. Fíjate, yo creo que el Señor lo miraba y decía: ¿a quién he visto así? ¿A quién? Muchas veces lo he visto a Ricardo y lo he visto a esa persona que Pablo le está hablando. Se los he visto muchas veces, moviéndose en emociones y moviéndose en sentimientos, ¿no? Entonces, llega el momento de la madrugada y Pedro niega al Señor por primera vez. Lo niega, y ¿sabes qué sintió? Por causa de la conciencia, como dice Pablo. ¿Sabe lo que sintió? Que estaba lejos del Señor. Que ya no estaba cerca el Señor, estaba lejos. Híjole, ¿qué me pasó? Y viene la segunda negación. ¿Qué sintió? En su conciencia, que estaba más lejos del Señor. Y por tercera vez, cuando lo niegan, que el Señor había dicho que le iba a negar 3 veces, por tercera vez ya lo vio lejísimos, muy lejos. Y el Señor lo voltea, lo queda mirando, y en ese momento pasa algo en Pedro. Se va detrás de un árbol y empieza a llorar amargamente, desconsoladamente, y ahí se arrepintió. ¿Cómo le pude traicionar y fallar a mi maestro, a mi gran amigo, el único que me ayuda? ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿No? Y Pablo nos explica: por la carne.
Así se mueve la carne, Ricardo. Así se mueve la carne. Y el hijo que me estás, o hija que me estás hablando, nos dice el apóstol Pablo. Así es la carne. Mucha emoción, mucha emoción, mucha emoción. Entonces, aquí les va la instrucción, nos dice el apóstol Pablo. Tomando en cuenta sobre el alejarte del Señor, lo que te aleja del Señor o lo que te acerca al Señor. Y habla, y nos va a recomendar aquí basado en lo que el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Gálatas 5, famoso esto, que lo hemos visto muchísimas veces, a partir del verso 16. Digo pues, está plasmando el apóstol Pablo a los Gálatas una vez más. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero analicemos este asunto. Dice, andad en el Espíritu. Es como yo recibo la instrucción en que Ricardo anda y hazlo, pero no es así. Está diciendo andad, quiere decir camina en el Espíritu, hazlo en el Espíritu, relaciónate con el Espíritu, lígate al Espíritu, es lo que está diciendo. No nada más, anda y hazlo, camina, ¿no? Entonces, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu. Ahí está lo que te decía, el abismo. Es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pero aquí están adentro, aquí están. Y estos se oponen entre sí. ¿Viste cuando pones dos imanes contrarios? Se repelan, ¿no? Así es. Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, entonces ya no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí va el fruto de la carne, nos dice Pablo. Aquí va esa manifestación del fruto de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ay, mamacita linda. Pablo tocando con su dedo y alcohol en la mera llaga, porque el fruto y la manifestación de los deseos de la carne. Y vemos aquí algo bien interesante, cómo lo está determinando en este grupo, que cómo empieza con esa parte carnal totalmente que el ser humano siente como necesidad, el aspecto sexual. Y cómo lo identifica aquí como grupo, ¿no? Entonces dice, manifiestas son las obras de la carne, que son el grupo: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y continúa diciendo, este es el grupo, ¿no?, sexual. Tremendo los acontecimientos de la problemática sexual del ser humano. Menos mal tú estás ahí sentado escuchando nada más, y Pablo nos está hablando a una persona y a mí. Menos mal estás ahí sentadito. Este grupo, Ricardo, de la problemática sexual, del adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, ¿qué trae como consecuencia? Porque está en continuación, trae idolatría. Y cuando habla de la idolatría, podemos hablar, hay mucha tela de dónde cortar cuando hablamos de idolatría. Pero aquí está especificando sobre este grupo. Vas a idolatrar a aquella persona, ya sea hombre y mujer, acerca de este grupo. Idolatría
en la que estás en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en la lascivia. En ese paquete sexual se forma la idolatría, y continúa diciendo hechicería. Manifiestas son estas obras de la carne: idolatría y hechicería. Hechicería, ya esto lo he explicado en alguna oportunidad. Hechicería, ¿cómo hechicería? Si yo no practico hechicería, yo no practico brujería, yo no hago nada con respecto a esa línea oculta, ¿no? Pero definitivamente lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, metiendo aquí hechicerías, que no vendría al caso que en esta lista esté hechicerías, pero ¿sabe lo que nos quiere explicar el apóstol, a mí y a ti persona? Que todo este asunto sexual hechiza, hipnotiza. En otras palabras, nos embrutece. Y prácticamente esa es la manera que ahorita podemos entender, en ese hipnotismo, en esa hechicería, cómo hace que la pasión de la carne se manifieste mucho más que la del espíritu. No, la del espíritu ahí no cuenta, ¿eh? Ni cuenta. Aquí nos vamos por esa pasión, eso hechizo que me ha conquistado este grupo sexual. Y continúa diciendo, fíjate Ricardo y la persona, lo que sigue hechizando en el aspecto carnal: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y otra vez califica otro grupo aquí, así continuo. Qué interesante está eso. El grupo, ¿no?, donde entra esa pasión también, que es otra pasión carnal, de las enemistades, ¿no?, de los pleitos, de esos celos, de esas iras, de esas contiendas, de esas disensiones. Por eso la Biblia nos habla mucho acerca de esta situación del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿te imaginas, amados, ¿no?, los que están sentaditos ahí? Qué tremendo, ¿no?, cómo le está hablando a tu pastor y cómo le está hablando a esa persona. Tú nada más escucha. Este grupito, ¿no?, lo que hechiza para pleitos, para enemistades, ¿no?, para celos, para iras, para contiendas, para disensiones, ¿no? ¿Cómo causan una disensión? La lengua. La pasión, lo que me hechiza de soltarla y soltarla por kilómetros. Pablo, me estás cacheteando y me estás dando hasta por debajo de la quijada. Y a la persona también. Menos mal, me hubiera gustado ser de ese grupito que no escuche, ese grupito que esté sentado nada más. Me hubiera encantado ser uno de ellos. Y continúa diciendo, ¿no?, envidias, homicidios. Este es otro grupo, nada más 2 palabras, pero este es otro grupo: envidias y homicidios. Los homicidios se dan por causa de envidia. Qué interesante está eso. Qué pasión es lo carnal, ¿eh? Qué tremendo es lo que está arraizado en la carne, amados. Qué tremendo es lo que es estructura de carne, ¿no? Este grupo que hechiza que por envidia muchos matan. Otro grupo: borracheras y orgías. Empezó diciendo el grupo sexual: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, y aquí lo dice aparte, en este grupo que dice borracheras y orgías. ¿Qué produce la borrachera, amados? ¿Qué produce? Te crece tremendamente el asunto sexual y lleva a orgías, ¿no? En grupos que están tomando y se están emborrachando, seguro ahí nace orgías. Y eso hechiza, ¿no? Y termina diciendo, y cosas semejantes a estas, en las cuales, como ya les he dicho antes, y los amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Yo te pregunto, o me pregunto a mí mismo, a esa persona que está escuchando, y me pregunto a mí mismo, Pablo, si me permites preguntarme a mí mismo, gracias, que cuando dice no heredarán el reino de Dios, la carne, ¿quién mandó por el amor que decía Mariela ahora,
Juan 3:16, amó tanto al mundo que envió a su hijo, o su único hijo, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? ¿Qué es para mí en la tierra ganar el reino de Dios? Estar cerca a Jesús. Estar cerca a Jesús. Realmente estar cerca a Jesús. Eso es. Pero la carne, estamos viendo aquí que no me lo va a permitir. La carne no me lo permite. Porque te imaginas, amado, como Pedro, otra vez volviendo a Pedro, que lo negó al Señor. No te voy a negar, Señor. No lo voy a hacer, aunque me maten, aunque me hagan, aunque me tornen. No lo voy a hacer. Y lo hizo. Hechizado por el aspecto carnal, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Pedro? Traicionó. En la primera negada, traición. Segunda negada, traición. Tercera negada, traición. ¿Y qué sintió? Lejos del Señor. Ahora imagínate, ¿no sería de la misma manera, amados, si nosotros de alguna situación caemos en este asunto sexual, ¿no? En este problema de este grupo sexual, estamos viendo que hay una traición al Señor, y otra que lo veremos, veremos que estamos muy lejos de Él, muy lejos. ¿Te imaginas, amados, que yo esté en el grupo de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, así que esto se da más en contra de mis hermanos? No, hombre, eso es traición, eso es sentir en la conciencia, estoy traicionando a mi Señor, ¿no? Estoy hablando de mi hermano, pero estoy traicionando a mi Señor, y veo que estoy muy lejos, pero muy lejos de Él. Y digo que soy cristiano, como Pedro. No, Señor, aunque me digan, aunque me hagan, no, yo te amo. Entonces, imagínate en el otro grupo de borracheras y orgías, y en fin, pues, cosas semejantes a estas. ¿Qué va a pasar? El Señor lo veremos muy lejos de nosotros. La carne hace que el Señor esté apartado de ti, esté muy lejos de ti, ¿no? Eso me lo está diciendo Pablo a mí, y se lo está diciendo a esta persona. Entonces, por su fruto los conoceréis. Fíjate qué sabio es el Señor cuando habla de que por sus frutos los conoceréis. Ahí está el fruto de lo que hacen, ahí está, ¿no? Bueno. Pero, Ricardo, hay una salida extraordinaria, muy extraordinaria, acerca del fruto que quieras dar. Y continúa aquí diciendo, más el fruto del Espíritu. Ya habló del fruto de la carne, ahora nos habla del fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo en nosotros, estando el Espíritu Santo en nosotros, templo del Espíritu Santo, se empieza esos hechos de la manifestación de los frutos del Espíritu a través de nosotros. Escucha eso, Ricardo. Escucha eso esa persona, ¿no? Qué tremendo es esos frutos de la manifestación del Espíritu Santo. Imagínate, Ricardo, amor, ¿no? El primer fruto del Espíritu Santo, el amor. Habíamos leído que en lo carnal está el primer grupo de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y esa es la parte emocional, carnal del ser humano, que por esa causa creen que es amor, ¿no? Creen que por ahí se mueve el amor, pero eso no, eso es entusiasmo, eso es pasión, eso es sentimiento, ese es enamoramiento, que eso se acaba, eso se termina, ¿no? Pero sin embargo el amor en el Espíritu, ¿qué dice? Contra tales cosas no hay ley, o sea, es infinito, es ilimitado. ¿Te imaginas, Ricardo, y la persona que está escuchando, si vieran reflejado el fruto del amor del Espíritu Santo en ti, hasta por tus poros se vería, ¿eh? No necesitas ni decir lo que amas, por tus poros. Eso se manifestaría de una forma impresionante, ¿no? Continuando diciendo, otra de las cosas que son fruto del Espíritu, el gozo, ¿no? Tremendo, ese fruto, ¿no? De que siempre te ven gozoso, siempre te ven entusiasmado, siempre te ven alegre, a pesar de, es la manifestación del fruto del Espíritu. Y todo el resto, ¿no? Paz, imagínate paz.
Y ahorita yo voy cayendo en cuenta que si no tengo esto, entonces estoy en la carne, estoy lejos del Señor, lejos. Pero esto, Ricardo, este fruto del Espíritu te acerca al Señor. Te acerca y te acerca y te acerca y te acerca más. Y esa es la manera como vas a conocer al Señor. Pero ¿qué va a producir eso? Que va a haber un tremendo crecimiento espiritual en ti y la persona que está escuchando. Vas a ver un tremendo y garantizado tremendo crecimiento espiritual, y el Señor lo ha prometido para este año, siempre y cuando yo lo quiera. Siempre y cuando yo lo quiera. Por eso que le estoy manifestando al apóstol Pablo, sí lo quiero, sí lo quiero. Y sí lo quiero con todo mi corazón. Claro que sí, ¿no? Todos estos frutos de la paciencia, imagínate, ¿no? Estos tiempos tan difíciles que necesitamos paciencia. La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, gloria a Dios. Qué tremendo, apóstol Pablo. Me estás cacheteando, pero me estás cacheteando. Y yo siento que también estás cacheteando a la persona que está escuchando. ¿Quién como los que están sentaditos nada más? ¿Quién como los que están sentaditos y no tienen que hacer nada? ¿Quién como ellos? Entonces, pero los que, continúa diciendo aquí, en el verso 24, pero los que son de Cristo, escucha eso, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, caminemos también por el Espíritu. O sea, esos frutos se manifiestan. Qué difícil, Pablo, ¿eh? Qué difícil, no, al contrario. Si dejas que sea llevado por el Espíritu Santo que está en ti, se manifiestan estos frutos, hombre, es la cosa más fácil que te puedas imaginar, Ricardo, y la que está escuchando. Qué fácil es eso. ¿Por qué? Porque mientras más cerca estés de Cristo, mientras más te acerques, mientras más te allegues a él, el poder de Dios estará sobre ti y sobre la persona que está escuchando. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Y voy a terminar. Qué tremendo el tiempo una vez más, amados. Y aquí cuando Pablo está diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Crucificar la carne. Esa es una de las tareas, de las situaciones, en la cual por el deseo de mi corazón yo lo marco en cuanto a crecimiento o quedarme como estoy, o ser menos de lo como estoy. Y eso se consigue todas las mañanas, se consigue todos los días, se consigue cuando yo me acerco más al Señor, ¿no? Entonces, Señor, una de las cosas que hago, primero, perdóname por todos los pecados que he cometido. Y, Señor, crucifico, como me aconseja Pablo, crucifico mi carne con esas pasiones, esos deseos. Los crucifico, Señor, que ¿para qué los tengo? Lo único que me ha causado es pura dureza al corazón, me ha causado pura estacionamiento, ¿no? No he crecido. Mi mente obstruida, mi corazón obstruido, todo está obstruido por la carne, porque eso es tremendo. Y sobre todo, hoy estoy entendiendo, Señor, que es traición. Es traición y es estar lejos de ti. Diciendo que soy cristiano. Eso está bien delicado, Padre, bien delicado. Por eso, gracias, Pablo. Gracias por lo que me estás instruyendo a mí y a esta persona. El resto, Señor, que están escuchando, que algún día entenderán lo que realmente es este deseo de crecer espiritualmente. Gracias, Pablo, que yo creo que, bueno, de refilón nos está cayendo a todos, de refilón. Pero tú estás hablando a una persona y al pastor. Y aquí aconseja Pablo, ¿no? Sino que golpeo mi cuerpo, eso está en 1 Corintios 9, verso 27, como la parte más fuerte, más determinante del consejo sobre la carne, le habla a los corintios. A los corintios y a los gálatas. Eran tremendos, ¿eh? Eran tremendos. Entonces, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es fuerte eso, es fuerte, mi querido Pablo, ¿no? Tengo que sujetar mi cuerpo, esos deseos carnales, y ponerlos en servidumbre, porque dice, ¿no? No sea, Ricardo, que te estés llenando la boca predicando
que siendo heraldo para otros, heraldo es un anunciador, vengas a ser descalificado. Yo mismo venga a ser descalificado. Ricardo, eso me pasó, dice aquí el apóstol Pablo, eso me pasó. No sea que yo siendo tremendo heraldo para otros, venga a ser eliminado, venga a ser descalificado. Por eso te aconsejo, Ricardo, y vamos terminando, en Colosenses capítulo 3, otra vez a los Colosenses, verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Jesucristo. ¿Te das cuenta, Ricardo, qué importante para mí es Jesús ahora, después que fui perseguidor, después que lo odié, después que maltraté a los cristianos? Qué tremenda importancia es para mí ahora Cristo. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Y qué le decimos? La persona que está escuchando y yo, gracias Señor, por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias de la manera como me has hablado en esta mañana estos consejos, gracias Pablo por tu vida, por tu vida. Y la conclusión es, el cierre es, de que en lo espiritual le vamos a agradar a Dios. En la carne para nada aprovecha. En la carne vamos a estar lejos del Señor. ¿Y sabes cuál es el peligro, amado, que me está escuchando y para mí el peligro es que las obras, que Dios se agrade de esas obras, lo discierne en mi mente, en mi corazón, en mi interior, no es por emoción ni por entusiasmo, sino de forma seria. Y qué interesante, amados, que para este año, que el Señor ha prometido crecimiento espiritual, al 31 de diciembre vamos a estar platicando cosas grandes, cosas fabulosas en el nombre de Jesús. Persona que está escuchando, tómalo y yo también lo tomo en el nombre de Jesús. Y aquí en Eclesiastés 9, mira lo que dice. Ya, vive en paz, ¿no? Veíamos de los frutos, la paz, la paciencia, la benignidad, etc. Dice aquí, Eclesiastés 9, 7. Anda y come tu pan con gozo. O sea, tranquilo, come con gozo. Y bebe tu vino con alegre corazón. Tú sabes que el vino es el Espíritu Santo. El vino que habla aquí la palabra, habla del gozo, del embriagarte del Espíritu Santo. Y bebe tu vino con alegre corazón. Y mira cómo termina. Y escúchalo, esa persona, escúchalo, yo lo escucho. Porque tus obras ya son agradables a Dios. Oh, aleluya. Porque tus obras ya son agradables a Dios. Lo quiero lograr, Señor. Va a ser mi propósito en mi corazón para este año. Lo tengo que lograr. Ahora, terminamos. Ahora sí, terminamos. El consejo de Pablo, empezando todo esto que nos está enseñando para el crecimiento espiritual, empezó diciendo, ¿no? Todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿no? Y toda la explicación que lo puedes ver de la predicación de hace 8 días. Pero mira cómo termina este asunto, cómo acaba todo este asunto. Y le vuelve a decir eso a los corintios, en 1 Corintios 6:12. Otra vez les vuelve a decir, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y mira cómo termina. Todas las cosas me son lícitas. Qué tremendo momento de un crecimiento espiritual. Como termina diciendo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ay, Señor, gloria a Dios por tu vida, Pablo. Gloria a Dios. Todas las cosas son lícitas, todas las cosas no convienen, pero todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque aprenderé en el Espíritu, en los frutos,
seré conocido de que he aprendido, estando cerca del Señor, a hacer su voluntad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a orar, amados, vamos a orar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar, pero antes de orar, hoy me viste con corbata. Hoy vine muy guapo y yo les digo, ¿qué se sienten tener un pastor guapo? No acostumbro a ponerme corbata, pero lo que me mostraba el Señor dice: Ricardo, ¿cómo te vistes ante los hombres? Para agradar a los hombres, lo que es la sociedad, lo que es el maquillaje, lo que es el ser reconocido por la vestimenta. Por la vestimenta, te estás poniendo lo mejor, lo bonito, la corbata, ¿no? Lo elegante, espero estar elegante, para apariencia de los hombres. Pero Ricardo, delante de mí yo no necesito esas vestimentas. Necesito una vestimenta mejor, tus vestimentas de gala. Esas vestimentas de gala que tienen que estar en tu interior, tienen que estar en tu corazón, tienen que ser el fruto y la demostración tanto para mí como para los hombres. Te lo dejo de tarea, me dice Pablo, y queda de tarea para ti, esa persona que está escuchando, y para mí, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor. Qué tremendo lo que tenemos que estamos aprendiendo de Pablo. Te lo agradecemos, Pablo. Gracias por este legado, gracias por esas 13 cartas que tenemos mucho que aprender, mucha enseñanza. Y creo, Dios, que vamos a continuar siguiendo, aprendiendo de todo lo que tenemos que escuchar y recibir de este tremendo apóstol que tú lo cambiaste radicalmente. Y eso queremos. Eso queremos, la persona que está escuchando y yo, eso queremos, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos, Señor, este ciclo del 2021 en tus manos y rogamos, Señor, rogamos que esto suceda, porque definitivamente caminando en el Espíritu, caminando en estos frutos, toda la situación problemática de este año nos van a ser los mandados. Nos van a ser los mandados, Señor, porque la fortaleza, la grandeza y el estar cerca de ti, nada nos dañará, nada, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí está mi vida, Señor, y también de la persona que está escuchando, también pongo su vida en tus manos. Gracias, Pablo, y gracias por estas conferencias, y gracias por lo que continúa. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amados, los bendigo en que pasen esta semana impresionantemente bendecida, que esos cambios empiecen a ser trascendentales en esa persona que escuchó y en mí. Gloria a Dios, y dale gracias a Dios por el que le han hablado fuertemente a tu pastor. Dale gracias. Y Padre, que este año sea grandioso en el nombre de Jesús. Que coman rico, no se olviden de estar en las transmisiones. Para el viernes a las 8 de la noche, oración, no te olvides de la oración, muy importante. Para los crecimientos espiritual, oración como iglesia, de forma personal también. Y el domingo, nos vemos aquí, el día del Señor, el día de honra al Señor. Que Dios me los bendiga.